Buenas noches, bienvenido a nuestro estudio semanal del libro Tania. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 17 y estamos en la mitad del capítulo 5. Primero, como siempre, voy a compartir con ustedes el texto del libro para que lo puedan seguir desde adentro. Perfecto. Y estamos en el renglón que empieza con la palabra como mediante el conocimiento de la Torá. Voy a hacer un breve resumen de lo que empezamos a hablar en el capítulo 5. Dijimos lo siguiente, que realmente la Torá tiene una ventaja, el estudio de la Torá tiene una ventaja con respecto al cumplimiento de las mitzvot. ¿Por qué? Porque con respecto al cumplimiento de las mitzvot, la mitzvah abraza a la persona. Sin embargo, con respecto al estudio de la Torá, no solamente que la persona se ve abrazada por el estudio de la Torá, sino que la persona también abraza la Torá. Entonces existe esta doble conexión. No solamente que la Torá nos abraza, sino también nosotros, cuando entendemos la Torá, de alguna forma nos metemos en el estudio de la Torá y por medio de eso es como que nosotros abrazamos a la Torá. Entonces dijimos que esta es la ventaja del estudio de Torá con respecto al cumplimiento de las mitzvot. Hoy vamos a terminar con el capítulo 5 y nos va a hablar y nos va a comparar lo que es la Torá con el pan, el alimento, y lo que son las mitzvot con las vestimentas. Vamos a verlo desde adentro. Y dice así el Alter Rebbe. Como mediante el conocimiento de la Torá, esta es absorbida en el alma e intelecto de la persona y es abarcada dentro de ellos, es por lo tanto denominado el pan y el alimento del alma. De la misma forma que el pan, el alimento de la persona, se introduce dentro del cuerpo de la persona y le da vida a la persona, lo mismo cuando una persona estudia Torá. La Torá, de alguna forma, es el alimento, pero en este caso es el alimento del alma de la persona, el alma del Yehudi. Entonces lo explica en detalle el Alter Rebbe, dice así. Tal como el pan físico nutre el cuerpo cuando se lo ingiere y es absorbido, y cuando es transformado allí en sangre y carne de su propia carne, de la misma forma que cualquier comida, en el ejemplo nuestro, el pan que es el alimento por excelencia, por eso nosotros sabemos que se adjudicó una bendición especial, la Torá le dio una bendición especial al pan, a diferencia de todas las demás bendiciones. Con respecto al pan, cuando terminamos de consumirlo, decimos lo que es el Birkat Hamazon, que es la bendición después de la comida, que es una mitzvah de la Torá, es una mitzvah de orden bíblico, bendecir después de comer el pan. Y cuando una persona come pan, entonces este pan se transforma en sangre y esta sangre corre por el cuerpo de la persona y se transforma en la misma persona. Y solo entonces, después de que nosotros nos alimentamos, comemos el pan, el cuerpo vivirá y podrá mantenerse. Del mismo modo, dice el Alter Rebbe, en la analogía, a través del conocimiento y la comprensión de la Torá por parte del alma de la persona que la estudia bien, cuando una persona estudia Torá como corresponde, profundamente, como dice acá, con la concentración de su intelecto, no es que lo lee, digamos, al pasar, como se dice, digamos, vulgarmente, como diciendo Teilim. No, porque los Teilim uno de alguna forma los lee rápido y sin concentración, ya que no hace falta, como dijimos en una oportunidad, que la importancia de leer el Teilim está en la pronunciación de las letras y no tanto, o sea, la energía está en la pronunciación de las letras y no tanto en el significado de lo que dice el Teilim. Entonces dice así. Cuando la persona lo estudia bien, con la concentración de su intelecto, hasta el punto en que la Torá es comprendida por su mente y se une a él hasta volverse uno, de alguna forma, la Torá, que es el alimento del alma, se vuelve uno con la persona, se vuelve alimento para el alma. Si nosotros prestamos atención, acá está hablando de dos cosas. Existe lo que se llaman las vestimentas del alma y existe lo que se llama el alimento del alma. ¿Cuál es la diferencia? Veamos en la ropa física. Como ya explicamos en una oportunidad, la vestimenta tiene una gran influencia sobre la persona. Como dijimos en ese momento, lo que dice la Gemara, que Rabbi Yohanan llamaba a sus vestimentas quienes me honran, ya que las vestimentas embellecen a la persona. Cuando una persona, vamos a decir, nos compramos un traje de un valor muy importante, la persona se lo viste, entonces se siente diferente.
una mujer se compra un vestido importante, se lo viste, se siente diferente, se siente, vamos a decir, enaltecida por intermedio de esas vestimentas. Es una realidad que las vestimentas tienen una influencia sobre la persona, pero no hay punto de comparación cómo la comida tiene influencia por en la persona. Una ropa nos puede enaltecer, nos puede embellecer, sin embargo, la comida es quien nos da vida. La comida tiene una influencia tan grande sobre la persona que nada más y nada menos es quien nos da vida. Y al margen de eso, también la comida tiene influencia sobre el temperamento de la persona, como vemos en la práctica, que no es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, que consume carnes que una persona que consume vegetales. Obviamente su comportamiento va a ser mucho más delicado una persona que consume solamente vegetales. Por eso la Torá, siempre que nos habla de las leyes del kashrut, nos habla de animales que no tienen un comportamiento agresivo. Vamos a ver que los animales kasher son animales principalmente que no tienen comportamiento agresivo. Y las aves, por ejemplo, tampoco son aves de rapiña. Las aves de rapiña no son kasher, porque justamente la Torá quiere que nosotros, al consumir kasher, podamos adoptar esas conductas positivas que también los animales tienen. Entonces, no hay duda que cuando una persona cumple una mitzvah, tiene una influencia sobre la persona. Es como una ropa sobre la persona, como vamos a ver ahora, que al final de cuentas es la ropa que el alma viste cuando se va de este mundo en el Gan Eden, pero tiene influencia que enaltece a la persona. La Torá es la propia vida de la persona. Cuando una persona estudia Torá, entonces su mente piensa diferente. La persona que estudia Torá ve el mundo desde otra perspectiva, porque de alguna forma la Torá es como que va moldeando la mente de una persona. Cuando una persona estudia, por ejemplo, Talmud, estudia Gemara, entonces esto tiene una influencia fuertísima sobre el modo de pensar de la persona. No pensamos, no es lo mismo una persona que estudió en una facultad de sociales que una persona que estudió, por ejemplo, ciencias exactas. Su forma de pensar, su forma de encarar una situación, lo vemos en la práctica que es diferente. Bueno, cuando una persona estudia Torá, estudia Talmud, por ejemplo, entonces la forma de encarar el mundo de esa persona es totalmente diferente. La Torá moldea la mente de la persona. Entonces, seguimos leyendo, hasta el punto en que la Torá es comprendida por su mente y se une a él, dice el Alter Rebbe, hasta volverse uno, se vuelve alimento para el alma. Como dijimos recién, que la Torá le da vida a la persona. Se me viene en mente ahora una historia que escuché de un gran mashpía, un gran rabino jasídico, que se llamaba Reb Mendel Futterfass. Cuentan sobre él que él tenía un compañero que con el tiempo envejeció y estaba muy deteriorado físicamente, hasta tal punto que el doctor, por cuanto tenía muchos problemas estomacales, entonces el doctor le prescribió y le dio una dieta que solamente podía comer un pedazo de pan y leche diariamente. Esta persona era lo único que comía. Entonces, una vez Reb Mendel se lo encontró a su amigo y le preguntó, ¿cómo estás? Entonces él le respondió, gracias a Dios, Baruch Hashem, ojalá esté espiritualmente como estoy físicamente. Entonces Reb Mendel le preguntó, como que dijo, no entiendo cómo, o sea, ¿qué es lo que me querés decir? ¿Cómo? Ojalá esté espiritualmente como estoy físicamente. Si físicamente estás muy mal, te veo, lo único que comes es pan con un poco de leche. Entonces él le dijo así, sí, pero ese pan con un poco de leche me mantiene vivo. Ojalá lo poco que estudio me dé vida. Ojalá yo pudiera vivir con lo poco que estudio, le dijo el amigo Reb Mendel. Por eso le dijo, o alevai berruhaniot kmo begashmiot. Ojalá con lo poco que yo estudio, ojalá eso lo pudiera vivir y sentir. Porque la persona muchas veces estudia conceptos de la Torá y adquiere el conocimiento, pero no los vive. Y realmente, si nosotros pudiéramos vivir los conceptos de Torá, aunque sean pocos, no importa la cantidad que uno estudia, sino cómo uno se conecta con ese concepto de Torá que uno estudió. Se cuenta sobre los primeros Hasidim, así se dice, que podían vivir con un dicho del Alter Rebbe. Un dicho del Alter Rebbe podían vivir toda una vida. Hoy en día nosotros tenemos una información infinita sobre Hasidut, sobre conocimiento de Torá, pero aún así
podemos estudiar y nos cuesta muchísimo vivir los temas. Entonces por eso le dijo, ojalá yo pueda vivir espiritualmente como vivo materialmente, que con lo poco que como me mantengo vivo, me da vida. Entonces continuamos. Dice así, estamos en el renglón que empieza con la palabra vuelve alimento para el alma. Entonces, se transforma en vida interior para ella. La Torá se transforma en la vida interior de la persona, de la fuente de la vida, el bendito Ein Sof, el que está investido en su sabiduría, y Torá que está en su interior. En palabras, en resumen, finalmente la Torá es quien nos da vida al alma y las mitzvot son quien nos dan las vestimentas del alma. Y concluye el Alter Rebbe y dice así, y este es el significado del versículo, tu Torá está en mis entrañas. Este es un versículo en el Teilim que viene a decirnos que la Torá es como un alimento, está en nuestro ser interior, está en nuestras entrañas, es quien nos da vida. Continúa el Alter Rebbe y dice así, análogamente, en un nuevo párrafo, está escrito en Etz Haim, portal 44, capítulo 3, que las mitzvot son las vestimentas. Así está escrito en el Etz Haim, que las mitzvot son lebushim de las almas en el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando una persona se va de este mundo, de alguna forma el alma puede ver la revelación de Dios, puede ver el brillo, la Shejiná, la revelación de la presencia divina, la Shejiná. Sin embargo, para poder ver eso, para poder recibir esa revelación, hay que estar preparado. Y para estar preparado necesitamos vestimentas. Como ya trajimos el ejemplo, que si una persona quiere mirar el sol, necesita unos lentes especiales. Querés mirar el sol y el sol está revelado, pero te va a quemar si lo vas a mirar directamente con tus ojos. Necesitas una vestimenta, unos anteojos especiales para poder disfrutar de la luz del sol. Lo mismo el alma. El alma se va de este mundo y está frente a Hashem, y Hashem está revelado. Sin embargo, el alma que no tiene las vestimentas no puede recibir esa revelación, no es un recipiente para esa revelación. Por eso necesita las mitzvot que cumplió en este mundo, que son las vestimentas del alma. La Torá, continúa el Alter Rebbe, por otra parte, es en el paraíso, como dijimos recién, el alimento de las almas que se habían dedicado al estudio de la Torá en aras de ella misma durante su vida en este mundo. ¿Qué es la Torá? La Torá es el alimento del alma para esas personas que se ocuparon de estudio de Torá, como se dice, en aras de ella misma. Como se dice en hebreo, Torah Lishma. ¿Qué significa estudiar Torah Lishma? Torah Lishma significa cuando una persona estudia no por un motivo ajeno a la Torah, no para que lo reconozcan como sabio, no para que la persona le den honor, o aún ni para adquirir el conocimiento. La persona estudia Torah en aras de la Torah misma, como va a decir ahora, que es para unir su alma con Hashem. Muchas veces nosotros estudiamos Torah porque nos da placer, y no está mal que nos dé placer. Ojalá nosotros estudiaríamos Torah porque nos da placer, ojalá encontraríamos el placer en el estudio de la Torah. Pero al final de cuentas, eso no es Torah Lishma, porque uno lo estudia por un motivo ajeno a la Torah. Estudiar Torah por la Torah mismo es el objetivo final. Obviamente que es un nivel muy difícil de llegar. En una sijá el Rebbe explica que la famosa pregunta de por qué la Torah empieza con la letra Bet y no empieza con la letra Aleph. Entonces ahí hay varias respuestas, el Rebbe trae. Una de las famosas respuestas es que la palabra Aleph es la misma letra con que empieza la palabra maldito en hebreo, Arur. Entonces la Torá no quería empezar con una letra que se utilizaba para algo tan negativo. Entonces el Rebbe dice, sin embargo, nosotros encontramos que hay muchas palabras negativas que empiezan con la letra Bet. Sin embargo, la Torá empieza con la letra Bet. Entonces el Rebbe hace todo un análisis y termina respondiendo lo siguiente. La Torá empieza con la letra Bet porque nos quiere enseñar que antes de estudiar Torá tenemos que saber una cosa. Tenemos que saber el Aleph de la Torá. ¿Qué es lo principal de la Torá? Lo principal de la Torá es que es la sabiduría de Dios. Y cuando uno estudia Torá se tiene que parar frente al estudio con esta premisa. La Torá es la sabiduría divina, no es una ciencia humana, no es una ciencia secular, Dios libre, es la sabiduría divina. Por eso la persona cuando estudia Torá con este conocimiento, que es la sabiduría divina, tiene otro tipo de acercamiento a la Torá. Entonces, no es lo mismo cuando yo me siento a estudiar una sabiduría humana
que sé que al final de cuentas quien escribió el libro, por más inteligente que sea, es un par mío, que cuando uno estudia Torá, que sabe que Dios no es par nuestro, Dios es infinito, Dios es el creador. Por eso la Torá empieza con la letra Bet, para enseñarnos que antes de estudiar Torá, antes de empezar con Bereshit, con la letra Bet, hay que saber que hay una Aleph, que Dios es quien escribió la Torá. Seguimos. Similarmente, está escrito en el Zohar, en Parashat Vayakel, en el Zohar, folio 210. Así está escrito en el Zohar que la Torá es el alimento del alma y que las mitzvot son las vestimentas del alma. Y el estudio de la Torá en aras de ella misma, que dice que es el Alter Rebbe, significa el estudio con la intención de unir su alma. Esto es Torah Lishma en una explicación un poco más hasídica. ¿Qué es estudiar Lishma? Es en aras de ella misma, significa el estudio con la intención de unir su alma a Dios a través del entendimiento de la Torá. O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual yo estudio Torá? Estudio Torá justamente para, por medio de la Torá, unir mi alma con Dios. Que ese es el objetivo de todo lo que hacemos judaicamente. Nosotros no cumplimos las mitzvot porque nos traen un beneficio, a pesar de que nos traen un beneficio. Cumplimos las mitzvot justamente porque es la voluntad de Dios. Y por medio de cumplir la voluntad de Dios, nos unimos a Él. Otra vez, si el estudio de la Torá en aras de ella misma significa el estudio con la intención de unir su alma a través, de unir su alma a Dios a través del entendimiento de la Torá. Cada persona según la capacidad de su intelecto. Y acá es importante detenerse. Es muy importante saber que el objetivo de estudiar Torá no es transformarnos en genios, en geonim, en genios de la Torá. Si la cabeza que Dios nos dio da para que la persona pueda ser un genio de la Torá, bienvenido sea. Pero si una persona no tiene, vamos a decir, esa cabeza para transformarse en un genio de la Torá, en ningún lugar en la Torá está escrito que la persona tiene que estudiar Torá para transformarse en un genio de la Torá. Sí, la persona tiene que estudiar Torá porque es una mitzvah, porque es un deseo que Dios tiene y por eso tenemos que hacer lo máximo de nuestra parte. Pero a una persona que su capacidad es limitada, vamos a decir, una persona dice, bueno, por cuánto que yo no sé hebreo, por cuánto empecé a estudiar Torá tan tarde, por cuánto empecé con Hasidut tan tarde, entonces nunca voy a llegar a ser un gran sabio de la Torah, un Rosh Yeshiva. En absoluto. No ese es el objetivo. El objetivo de estudiar Torah no es transformarse en un genio de la Torah. El objetivo de estudiar Torah es cumplir con la voluntad de Dios. Por eso el Alter Rebbe dice cada persona según la capacidad de su intelecto. Como se explica en Pri Etz Chaim, como nosotros sabemos la famosa historia de Rav Zushe de Anípoli, que él dijo que cuando él suba al cielo no le van a preguntar a él por qué no fue Abraham Avinu, por qué no fue Yitzhak, por qué no fue Moshe, le van a preguntar por qué no fuiste Zushe. Como queriendo decir, cuando vos subas al cielo no te van a preguntar por qué no fuiste ese Rosh Yeshiva, por qué no fuiste ese gran Jajam, te van a preguntar por qué no fuiste vos, por qué no utilizaste tu capacidad. Aún si no te vas a transformar en un sabio, de eso no se espera de vos. Si tenés la cabeza, bienvenido. Sin embargo, el objetivo es que vos seas vos mismo en tu máximo nivel. ¿Cómo se explica en el Etz Chaim? Y concluye el capítulo 5 diciendo así. Pregunta al Alter Rebbe y dice así. Si la Torá y las mitzvot tienen cada una su cualidad peculiar, entonces, ¿por qué es el estudio de la Torá? ¿Por qué es que el estudio de la Torá equivale a todas las mitzvot? Si nosotros decimos que la Torá es el alimento del alma, el pan, y las mitzvot son las vestimentas del alma, entonces, ¿por qué decimos que la Torá tiene una superioridad sobre el cumplimiento de mitzvot? No se entiende. Deberían ser iguales. Cada uno tiene su ventaja y el otro tiene su ventaja sobre él. Las mitzvot tienen la ventaja de ser vestimentas y la Torá tiene la ventaja de ser alimentos. Sin embargo, ¿qué dijimos en la clase anterior? Que la Torá, al final de cuentas, es superior al cumplimiento de las mitzvot. Como dice Talmud Torah Kenedet Kulam. El estudio de la Torá equivale a todo el cumplimiento de las mitzvot. Entonces el Alter Rebbe responde esta pregunta y dice así. El alimento del alma se refiere a la luz inmanente. O sea, el pan, el estudio de la Torá, se refiere a la luz inmanente. Las vestimentas se refiere a la luz abarcadora. La luz inmanente es la luz interna, la luz abarcadora es la luz externa. Como la vestimenta, el pan
va adentro de la persona y la ropa se queda fuera de la persona. Por este motivo nuestros sabios han dicho que el estudio de la Torá es igual a todas las demás mitzvot combinadas. ¿Por qué? Y acá dice el Alter Rebbe. Porque las mitzvot son solo vestimenta. Las mitzvot claramente son vestimentas, no son alimento. Mientras que la Torá es alimento y también vestimenta para el alma intelectual. Cuando una persona estudia Torá, no solamente le está dando de comer a su alma, sino también está vistiendo a su alma. No solamente tiene la ventaja de Torá, sino que también la Torá es una mitzvah, por eso tiene lo que es la vestimenta del alma, para el alma intelectual, porque se viste con ella a través de su concentración en ella y estudio en ella. Se viste, no solo se alimenta, sino que también se viste. Y concluye el Alter Rebbe y dice así: cuánto más si expresa oralmente las palabras de Torá, cuánto más todavía que la Torá es una vestimenta para el alma, si la persona pronuncia, verbaliza lo que uno estudia de Torá. Como ya dijimos en varias oportunidades, que cuando una persona estudia Torá, a pesar que quizás se podría concentrar mucho más cuando leería mentalmente sin pronunciar las palabras, hay un tema, y acá lo explica desde adentro, de no solamente leer mentalmente, sino verbalizar lo que uno dice. Primero de todo porque cuando uno verbaliza, de alguna forma está materializando ese estudio. Y segundo porque cuando uno verbaliza, está generando por medio de esa verbalización una vestimenta para el alma. Porque el aliento, dice el Alter Rebbe, de la palabra, o sea, lo que uno verbaliza, el aire que sale de la boca, el aliento, se vuelve una suerte de luz abarcadora, como la vestimenta, como está escrito en Pri Etz Chaim. Entonces concluimos el capítulo 5, que el capítulo 5 es el capítulo de la supremacía del estudio de la Torá sobre el cumplimiento de las mitzvot. Si Dios quiere, vamos a seguir la semana que viene con el capítulo 6. Que tengamos todos, Shavua Tov, una excelente semana.